Yo guardé la plaza ya. ¿Para qué? Porque ahora estuvo bien. Ah, no, lo voy a tener bien. Sí, sí, ya, no sé cuál. Buenos días, jóvenes. Lo vas a pisar y te vas a... Buenos días, profe. Esperemos que haya la conexión para poder realizar el tema de... ¿Te acuerdas, Mike? ¿Ah? ¿Te acuerdas, Mike? 10. Puntual. Bueno, dice el profesor que cuando sean 15 minutos que vas a hacer una reunión que deja la reunión hasta ahí, pide permiso, profesor, tengo que hacer un compromiso, no te disculpe. Voy a escuchar la reunión hasta aquí, hasta las 9:45. Dile de una vez por chat. Espérate, lo estoy colaborando aquí. Diciendo, dile de una vez por chat. Por eso voy a acompañarlos a las 9:45, tengo un compromiso ya. ¿Cómo le voy a hablar por el chat si él no ha activado nada ahí? Estoy hablándoles por el no, estoy hablándole por el celular, todavía no he activado nada, apenas está. Ah, mira, no, ya. Aquí. Sí, pero a mí no hablarle. Ya sale. Ya le hablé por el interno, uno le habla, yo le hablo, ya me cambió. El problema que te dijo que ayer, tú no sabes escuchar. Tú no sabes escuchar. Pero ya le escribí a Asmel, ¿cómo le voy a escribir otra vez si ya le escribí lo mismo? Buenos días. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bien, gracias a Dios. Bueno, miren, muchachos, en el día de ayer cuando estuve escribiendo para los que no pueden tener conectividad, les escribí otra manera de poder entrar a Zoom. Ahí, vía telefónica, lo pueden hacer siempre y cuando, por ejemplo, el que recarga el paquete de datos con minutos ilimitados pueda acceder perfectamente a las llamadas de Zoom sin necesidad de tener datos. Que por eso les envié la alternativa del número de teléfono. Cuando ustedes lo marcan, automáticamente colocan el ID de la reunión y yo aquí, nuevamente, así como estamos todos nosotros acá. Esa es una alternativa para el caso de que cuando algún día el internet se caiga o algo, lo podamos hacer. Y pueden participar de esta manera como lo estamos realizando en este momento. Entonces, pues voy a hablarles un poquito más para que ustedes tengan en cuenta. Les voy a compartir ahora por medio del Facebook Live y también por medio del grupo de WhatsApp la guía con la que van a trabajar todos los estudiantes que no tienen conectividad. Obviamente, el hecho de que yo les vaya a compartir esta guía, que ustedes la van a tener como referencia, es para que ustedes
Y entonces ustedes pueden leer ese material. Obviamente lo voy a tener disponible también en el aula, porque obviamente con presentación interactiva y con todo lo que nosotros vamos a trabajar. Espera un momento, vamos a... Bien. En la guía que van ustedes a ver, son 13 páginas, está todo el tema de lo que se va a trabajar durante las 4 semanas, todo lo que nosotros trabajamos. Las actividades obviamente que están ahí en esa guía son las que vamos a realizar y que también van a estar montadas en plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes, por ejemplo, ven el material, que es un material ya todo lo que es corto y todos los que puedan tener acceso a internet, puedan terminar de revisarlo, los videos interactivos y todo lo que tengan que es, para que los encuentros sincrónicos que nosotros realicemos de ahora en adelante podamos tener mayor participación por parte de ustedes, porque realmente ustedes me escuchan a mí, pero muy pocas veces los escucho a ustedes. Entonces la idea es que vamos a manejar esta mecánica porque nosotros tenemos que hablar. Es que el derecho es el habla. Y entonces, como podemos ver, como ustedes saben que el gobierno estipuló que hasta el mes de agosto termina el tema de la virtualidad, entonces nosotros debemos tener en cuenta y entonces el gobierno dijo hasta agosto, pero como ustedes saben que mientras que se cumplen los protocolos de bioseguridad que establece el gobierno, nosotros en el Atlántico no estamos preparados todavía para seguir con esa metodología. Entonces hay que estar muy conscientes de que esta tecnología y que esta metodología va a seguir hasta nuevo aviso, porque podemos llegar a tener en cuenta de que en el mes de agosto dicen ya está todo listo, pero resulta que dicen no, vamos a extenderlo hasta septiembre y todos los meses viven extendiendo. Entonces voy a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar a realizar la clase de hoy, que nosotros la tenemos denominada la evolución de la Constitución o de la evolución del constitucionalismo. En la tarea o en la actividad que nosotros dejamos en la plataforma, que se estableció cuáles son los tipos de constitución que hemos tenido en Colombia, hoy vamos a ver un poco de cómo evolucionaron estas constituciones. Nosotros hablamos de dos constitucionalismos. Una de ellas es el constitucionalismo clásico. Constitucionalismo clásico que realmente nosotros vemos que es una época en donde surge los movimientos del Renacimiento, porque realmente el Renacimiento fue uno de los íconos de que nosotros pudiéramos dar estas dos revoluciones importantísimas que hubo para el momento, para el mundo, que son la Revolución Francesa
y la Revolución de los Estados Unidos de 1776, por conceptos de los pensadores como Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y John Locke. Ustedes saben que Rousseau ya lo conocemos, lo trabajamos en el periodo pasado con el tema del contrato social. Bueno, eso fue un movimiento que ahora vamos a ver que es el de la Ilustración. Y el sistema de gobierno actual en ese momento era el absolutismo, porque ustedes saben que se hacía lo que decía el rey. El rey era el juez, el rey era el que daba las leyes y era el que ejecutaba. Entonces, como nosotros éramos los súbditos de Coronas, el rey estaba buscando una legitimidad en la religión. Ustedes saben que en la época de la Edad Media decían de que el que coronaba a los reyes era el Papa. El Papa era el iluminado para decidir y determinar quién era el que iba a gobernar en los países de la monarquía. Por eso es que en España, cuando nosotros hicieron el tema de la conquista española, Cristóbal Colón, para el descubrimiento de América, se contactó con los reyes de España, pero realmente si nosotros nos vemos en la parte histórica, dicen que son los reyes católicos. Los reyes católicos en todas las zonas donde existió el catolicismo apostólico romano como principal religión, el Papa era el que determinaba y era el que coronaba a los reyes. Y no había una sucesión como lo hay en otros países cuando muere un monarca que lo sucede el hijo. No, ahí decidiera el Papa. Pero ahora ya cambió en este tiempo todo lo referente a ello. Entonces, ¿qué buscó el constitucionalismo clásico? Comenzar a construir un modelo de Estado de derecho donde hubiese el respeto de unas mínimas garantías para el hombre, que por eso es que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para darle unos derechos inalienables a la persona. Aunque esto empezó a evolucionar muy poco, comenzó a realizar y a dar un vuelco que del cual ayudó a que los países que estaban actuales, los que estaban sometidos a la corona española, a la corona inglesa y a la corona francesa, respetaran fundamentalmente los derechos básicos al ciudadano. Porque ustedes saben que nosotros antes, los que eran esclavos, nosotros nos vendían como una mercancía y nosotros no teníamos lo que ahora tenemos, que somos ciudadanos como tal, y la esclavitud cuando se hubo la abolición de la esclavitud, porque nosotros nos vendían como mercancía. Miren la cantidad de africanos que traían aquí esclavos, eran los dueños los que tenían que determinaban si tú morías o no, y todo lo que tú era su mercancía, era tu propiedad y no podías hacer absolutamente nada. Y aquí comienza un concepto de norma pilar, que es en este caso una constitución. Si nosotros nos ponemos a hablar, yo tengo una anécdota muy en el bachillerato cuando estábamos en octavo dando este tema, que había una docente de sociales que nosotros nos hablaba mucho sobre la Revolución Francesa y la Ilustración y nos mandó su trabajo. Ustedes saben la proveniencia de la palabra directorio. Directorio es un conjunto de personas o de instrumentos que te ayudan a conseguir un objetivo. Pero resulta que de una forma muy jocosa, un estudiante cuando le responden en qué consistió el directorio en Francia, digo, ay señor, ese es el directorio que yo uso para revisar los teléfonos cuando no los encuentro en mi casa. Es que cuando uno empieza a soltar la risa, porque la profesora lo que hizo fue soltar la risa, fue por eso, porque realmente lo dijo de una forma muy jocosa, porque realmente el directorio es un conjunto de personas cuando se integraban, como por decir, una asamblea constituyente, en el caso de nosotros en particular, cuando se originó la Constitución.
Entonces, el constitucionalismo clásico fue un conjunto complejo de ideas, según el historiador Edward Fernbacher, con el fin de que se derivara una ley suprema, que es lo que nosotros denominamos en la pirámide eclesiana, de que sea una única norma, la norma pilar, la que tiene que estar en la alta cúspide. Y entonces, a partir de ese derecho, la Constitución se denominaba la ley de leyes, o sea, que era la primera por encima de cualquier ley ordinaria. Cuando nace ese concepto de ley de leyes, tenemos que la Constitución es la más importante de todas ellas. Si la Constitución no determina los temas que tiene que regularse, entonces en este caso nuestro Estado colombiano, a la hora de formarse como república, no tuviera en cuenta todo lo que estuviera compilado en una constitución o en una ley ordinaria, porque las leyes ordinarias lo único que te pueden es regular ciertos temas, pero la constitución es lo que es el norte de cada estado. Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia, que es la constitución más antigua que tenemos en América, esa constitución es la que nunca se ha modificado de un 100% en una asamblea constituyente, como han sucedido en la mayoría de los países latinoamericanos, pero ellos han hecho enmiendas, lo que conocemos nosotros acá en Colombia como actos legislativos en ciertos puntos que pueden definir. Bueno, entonces vamos a ver antecedentes históricos. Tenemos, por ejemplo, la Ilustración. En la Ilustración, en el siglo XVIII, todos los filósofos, autores como Rousseau, Montesquieu, Hall y Locke, colocaron al ser humano por encima de la religión y afirmaron que todos nacíamos iguales y con derechos inalienables. ¿Cuáles son los derechos de igualdad ante la ley? Ahí es donde nace el precepto de que nosotros tenemos que aplicar el derecho a la igualdad independientemente de donde nazcas, que ese es un principio universal de todas las constituciones a nivel mundial. Si tú vas a un estado, a ti te respetan y te garantizan los mismos derechos que tienen los ciudadanos de ese estado. No es preferencial para esos estados, como por ejemplo, tenemos que, espérenme un momentico que me está contestando un estudiante. Y entonces, cuando estos señores franceses, ellos no pertenecían a ninguna clase de las élites de Francia, porque hubo la burguesía y la aristocracia. Entonces, los burgueses comenzaban a realizar los respectivos análisis de cada forma o cada actitud que hacía el rey en ese entonces en Francia, comenzaron a analizar muchísimas cosas, sobre todo la cantidad de recursos que el rey votaba, como por decirlo, por el tema del poder de conseguir columnas, colonias, robar oro en otros terrenos, como lo hicieron en las Américas.
y en África para la compra de esclavos para mantener su poderío en el imperio. Lo mismo pasó en España. España también vivió en ese momento. España tenía un dicho popular que decía que en España nunca se oculta el sol. Cuando aquí es de día, en España es de noche. Pero en España, cuando es de noche, en Filipinas es de día. Que miren que Filipinas es la colonia española más remota del mundo, que el país de Filipinas hablan español. ¿Pero por qué? Porque España tenía ese dicho. Pasa es que hay un estudiante que no ha podido entrar a la reunión, ya le estoy contestando precisamente. Listo, ahí entró alguien más. Bueno, entonces, la Ilustración fue una base para todos esos países europeos para las distintas revoluciones. Entonces, en dicho movimiento ayudó a que nacieran las distintas constituciones a nivel latinoamericano y ayudó a que las independencias se constataran. Aquí tenemos la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense en 1776, que fue la independencia de Estados Unidos, y la segunda, que fue la Revolución Francesa en 1789. La primera, porque hubo varias, Mantén sostenido el audio. bueno, entonces, si nosotros vemos que en estos antecedentes históricos que nos han revisado a lo largo de la Ilustración y la Revolución Francesa, podemos ver que los documentos de la Constitución de Estados Unidos de 1787, que es la famosa Constitución de Filadelfia, la Declaración de Virginia de 1776, que fue la Declaración de Independencia, y la Constitución francesa recogen ya buena parte de los derechos que se declararon en los Derechos del Hombre y del Ciudadano, elaborados en 1789, donde consagra los principios constitucionales fundamentales, que de los cuales tienen que tenerse en cuenta y tienen que tenerse en muchísimo cuidado. Y entonces limitaba el abuso de poder del Estado. Ustedes saben que estábamos hablando de que en eso era lo absolutista. Entonces aquí ya se vio división de los poderes como lo vemos actualmente.
un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Cada uno de manera independiente, con decisiones autónomas que debe de tomar. Y en Francia también sucedió lo mismo, porque estaban evitando que el monarca hiciera lo que le dara la gana, y nace la famosa figura de el emperador o del la famosa figura del emperador. Por eso es que ahora vendo del famoso, en un hecho histórico de Francia, el imperio napoleónico, porque también nace la figura del emperador. ¿Qué características tiene el constitucionalismo clásico? Una ley de garantías estricta y rígida. Los regímenes políticos se basan en el concepto de la existencia de la Constitución escrita. Lo que se encuentra escrita en la Constitución tiene que cumplirse. Ese es el principio. Tenemos el racionalismo. Consiste en que desde la época de la Ilustración, todos los filósofos enfocaron que el ser humano, que es el ser que piensa, está por encima de la religión y a la sumisión de los reyes. Nosotros no teníamos que estar súbditos a ninguna corona. Y la Revolución Francesa empezó a hablar sobre la diosa razón. Quiere decir de que nosotros somos los que tenemos que elegir a nuestros gobernantes. Tenemos que limitarles el poder. Y ellos tienen que tener vigilancia de todos los ciudadanos en el tema de sus responsabilidades. Y aquí estamos hablando de la famosa división de los poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ejercen un control mutuo para no sobrepasar sus funciones. Esto es lo que nosotros siempre hemos hablado en todas las clases, cuando hay una división de poderes. El presidente no puede mandar a la Corte, no puede mandar al Congreso, él tiene que enviar. Y el Congreso, en uso de sus facultades, el Congreso de la República empieza a legislar con diversos temas. Lo mismo la rama judicial con respecto a las sentencias que tienen que verificar en el caso del cumplimiento de las leyes. Y el presidente lo que tiene que hacer es ejecutar tanto lo que dice lo que diga el Congreso y lo que diga la Corte. Pero no puede meterse en ninguna decisión que haga cualquiera de estos poderes. Porque el presidente lo que hace es la ejecución. Por eso se llama rama ejecutiva. El presidente tiene que ser respetuoso de las sentencias que emita el Poder Judicial. Y también es respetuoso de las decisiones que realiza el Congreso. Y él es el que sanciona las leyes. Los derechos del hombre. Que esto caracteriza la Constitución clásica, donde nace el tema de los derechos fundamentales. Perdón, un segundo. Listo, entonces, los derechos del hombre que fueron declarados en Francia fueron los hitos fundamentales en el aspecto donde ustedes ahora van a ver la determinación de la evolución de estos derechos que hemos tenido en la Constitución clásica, que también van a tener derivados dentro de las otras constituciones más adelante. Y el rol del Estado. El Estado constituye una cabeza visible donde debe de realizar el cumplimiento de la Constitución. El Estado es el garantista. El Estado garantiza que sus derechos se cumplan a cabalidad
y que también tenga los mecanismos por el cual el pueblo puede exigir los derechos que no se los violenten. Ese es el rol del Estado. Ahora, muy bien, vamos a cambiar al constitucionalismo social. El constitucionalismo social, voy a hacer un breve recuento, nace después de la Revolución Industrial y ahí es donde empieza uno a ver por qué se llama el famoso Estado Social de Derecho, donde nace como en la actualidad que nosotros conocemos acá. Bueno, entonces, tenemos que el constitucionalismo social fue el resultado de las desigualdades económicas que presentaba el tema porque durante el tiempo de la Revolución Industrial fue un movimiento que ustedes vieron en el nacimiento de los barcos a vapor, de las industrias, pero sucedía algo que para nadie es un secreto, que por eso es que nace el tema de la Organización Internacional del Trabajo, y era de que los trabajadores que se sometían a la revolución industrial los tenían en turnos tediosos de 12, 16, 18 y hasta 24 horas sin descansos. No era muy bien remunerado y las empresas no respondían por los accidentes laborales que tenían los trabajadores en ese momento, porque como ustedes saben, todo producto nuevo siempre presenta un tipo de dificultades. Liani, mira, como esta semana se fue la luz en tu barrio el martes, decidimos que la clase está para hoy, viernes a las 3 de la tarde, y enviaría yo el enlace ahorita más tarde, y va a ser por Zoom o por Meet. Yo les estaré diciendo dónde se los envío, porque ahorita estuve mirando aquí un intento y parece que no pueden entrar por Zoom a unos que sí quisieron entrar esta mañana. Entonces, sin embargo, este constitucionalismo ayudó a que nosotros tuviéramos un vuelco para todos los estados, porque de lo que tenemos disponible para ver como estado en qué basa el derecho. Si nuestro derecho tenemos que ahora nos garantiza que nuestros empleadores nos deben garantizar la seguridad social de los trabajadores, donde garantice la salud, la pensión, riesgos profesionales. Perdón, un segundo.
Bueno, continuando, que la Revolución Francesa de 1848 aportó a que esto se diera. Esto fue en el año, en la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo. Para ahí es donde nace, entre donde todos los ciudadanos estaban pidiendo justicia social. Entonces, venimos que tiene unos antecedentes sociales donde garanticen el acceso a la sanidad y pagar subsidios de desempleo. Ok, profe, muchas gracias. Entonces yo me conectaré al enlace 50 esperando que usted lo mande para empezar la clase. Tenemos que debe garantizarse el derecho a la sanidad y hasta pagar un subsidio de desempleo y por ofrecer educación gratuita y universal. Bueno, ustedes me imagino que en filosofía estarán detestando a un barbón que se llama Carlos Marx, que estuvo hablando sobre el capital. Ese libro, yo en filosofía en décimo nos lo mandaron a leer y yo madrié más a esa profesora porque nos lo puso a leer en menos de un mes y no entendíamos ni papa. Pero ya por lo menos al ver la evolución de estos cambios ya vemos de por qué nace el valor del tema de lo que se conoce como la plusvalía, el valor de uso, el valor de trabajo, pero es por lo mismo, por lo que sucedía en esas revoluciones industriales donde explotaban al trabajador. Entonces, en la Revolución Francesa de 1848 es sobre la aparición de la demanda social impulsada por los primeros movimientos obreros, con el cual hablaban de las reivindicaciones que tenía que haber tenido la revolución inicial de 1789 e incluir el componente social. Aquí en esta revolución nacionalizan la banca, las minas, el derecho al trabajo y asegurar las condiciones mínimas de existencia. Muchas de estas medidas quedaron recogidas en la Constitución de ese año de 1848. ¿Por qué se hace esto? Aquí nosotros hablamos de que se realiza una nacionalización. La nacionalización que se realiza durante esta época, pero ahora en esta época actual ha cambiado. Ya no sería una nacionalización, sino una intervención. El Estado interviene, mas no es el que ahora mismo se está encargando de todo lo referente a lo que es el movimiento del Estado. Y por eso cuando a veces dicen de que el comunismo tiene un pánico porque el comunismo nacionaliza empresas. Sí, pero es que en este caso hubo un vuelco o un cambio en este concepto, en el constitucionalismo social. ¿Por qué? Porque el Estado, si no interviene en la economía, no existiera monopolio. Si el Estado no interviene en la regulación de los trabajadores, existiera problemas todo el tiempo en el ámbito laboral. Entonces, ese concepto cambia y ha evolucionado en el tiempo. Y hubo un acontecimiento en el siglo XX que es el conocido de la Gran Depresión de 1929, la Primera Guerra Mundial. Empobrecieron a millones de personas y los distintos países se vieron obligados a proteger a los ciudadanos. Otro acontecimiento que también, de acuerdo a los historiadores, favoreció la expansión de este tipo de constitucionalismo, la Revolución Rusa del año 1917, y existía el miedo de los trabajadores a esa ideología para que no se repitieran esos movimientos revolucionarios. Y entonces tenemos nosotros acá en cuenta. Esperemos un segundo. Ya la llamo, estoy en clase sincrónica. Ahora la llamo. Bien. Tenemos que la Constitución de México fue una de las que comenzó a realizar el desarrollo del constitucionalismo social. El constitucionalismo social basado en que el Estado debe de beneficiar a sus ciudadanos
que debe beneficiar a sus ciudadanos con el fin de tener todo lo referente a que un Estado garantice ciertos beneficios, por ejemplo, el acceso a una salud básica, el acceso a una pensión, el acceso a seguridad social a su familia. En caso de un accidente, ¿qué le pasaba a la persona? Porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos en pensión el tema de sobrevivientes y en caso de que te pase algún accidente o algo, queda la pensión al familiar que sobreviva. Eso no se había desarrollado todavía, pero a raíz de estos movimientos comenzaron a realizarse, tanto en México como en Alemania, las diversas constituciones que ayudaron a que en Latinoamérica comenzara a diversificarse ese tema del Estado social. Nosotros en la Constitución de 1991, nosotros tardamos casi un siglo completo para poder desarrollar el tema de la Constitución social. Porque antes nosotros teníamos era la Constitución, así como la del Estado constitucional clásico. Hasta que en los años 80, un movimiento estudiantil liderado también por hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llamado la séptima papeleta, y que en la séptima papeleta incluyera que en ese entonces se promulgara la creación de una nueva constitución. En Estados Unidos y Francia, cuando hubo en estas revoluciones, hubo unas secuelas de los cuales hubo unos cambios. Y aquí nosotros tenemos el constitucionalismo social. Aquí, como nosotros estábamos hablando ahorita, que el Estado tiene que intervenir en la economía. Y el Estado tiene que tener, que no se trata de expropiaciones como lo han querido tener en cuenta en cualquier otro país. No, el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que corregir los excesos. Por eso es que normalmente cuando hablan sobre los famosos carteles del papel, cuando estaban hablando del cartel del papel higiénico, o el cartel o los distintos carteles, que eso fue un movimiento que hubo antes, que le causó inclusive la dimisión del anterior superintendente de Industria y Comercio, porque él se refería bajo esos términos. Pero en este caso, nosotros no deberíamos hablar de ese término, se tenía que hablar de un monopolio, porque el monopolio es un sector económico que quiere acaparar. Entonces, por eso es que aquí en este constitucionalismo social dice, el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que regular las tasas de interés que regula el Banco de la República, del cual es la referencia que tienen que usar todos los bancos para hacerle préstamos a las personas. Tiene que regular el tema de la salud, la creación de las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de salud, que tiene que regular el tema de las pensiones en los fondos de pensiones privados y el fondo público, etcétera. Entonces, ¿cómo se realiza eso? A través de impuestos. Los impuestos que ayudan ellos a financiar con las empresas para convertirse en un Estado benefactor. El Estado benefactor es aquel Estado que nosotros estamos hablando como que debe de cumplir una función social. Toda persona, por eso es que ustedes ven que inclusive hasta el indigente tiene que estar asegurado. ¿Cómo hacen ese aseguramiento? Pues obviamente para las de escasos recursos conocemos como el CISBEN, pero para esos indigentes que no tienen absolutamente nada, a ellos existe un fondo especial de salud para que los puedan atender a cualquier persona que no tenga cobertura. Porque existe el régimen contributivo para todos los que nosotros trabajamos, y que los padres de familia que trabajan, ustedes los atienden en una EPS y ustedes cancelan un bono contributivo dependiendo del salario que gane la persona. Puede empezar desde 3,400 hasta 28,000 pesos, por ponerles un ejemplo. Cuando ustedes están hospitalizados, pagan un copago por ser beneficiario. Un copago que no pasa en eventos, un salario mínimo, y ahí empiezan ellos a comenzar a realizar la financiación del sistema. ¿Para qué? Para ayudar a personas que, por ejemplo, los que usan el régimen subsidiado tengan la garantía de poder estar dentro de eso. O sea, nosotros todos, los que trabajamos, subsidiamos al que no trabaja.
en el tema de salud. Para el tema de otros ingresos, de otros recursos, a través de impuestos, nosotros financiamos dichos programas sociales. Por ejemplo, las empresas le cobran, además de un impuesto de renta, un impuesto de patrimonio. Por ese impuesto de patrimonio financian muchísimas ocasiones, como los programas de familias en acción, jóvenes en acción, ingreso solidario, devolución de IVA, o sea, todos los programas que se le ocurra al gobierno, todos los hace a través de impuestos. Por lo menos para tener una calificación de un Estado benefactor que ayude a las clases menos favorecidas a través de otros medios, como nosotros, los trabajadores, descuentan mensualmente un costo de salud, pensión, ARL, y eso ayuda a financiar el sistema. Lo mismo el de las pensiones y todos los ahorros ayudan a financiar. O sea, siempre hay un flujo constante de dinero para que el Estado pueda suplir las necesidades sociales que tienen otros sectores menos favorecidos de la sociedad. Y la creación de la OIT, o de la Organización Internacional del Trabajo. Establece protocolos, maneja el tema de los sindicatos, maneja el tema de todo lo que tiene que ver al referente al gobierno. Hace unos 2, 3 años, en System Center, tuvimos un convenio con la Organización Internacional del Trabajo enfocado a las TICs, que ellos se capacitaron en programas técnicos por la Organización Internacional del Trabajo. Cada estado paga una membresía a la Organización Internacional del Trabajo. Con esa membresía que paga cada estado anualmente, la OIT puede, dentro de los mismos países miembros, puede ellos decir, bueno, hay una población que son de 5.000 personas, vamos a garantizarles a ellos que como están desempleados, vamos a darles una fuente adicional de ingreso. ¿Cómo lo financian ellos? Pueden ser emprendimientos productivos o educación, que en este caso ellos se enfocan más en el tema de educación. Porque en el tema de educación ellos realizan todo y realizan inclusive hasta ellos realizan los mismos convenios con empresas para que puedan otorgarle las prácticas a los estudiantes que están bajo ese convenio. Y nosotros tuvimos la fortuna de tener 1.000 estudiantes en ese programa de la OIT. Y nosotros a nivel costa fuimos los primeros en obtener muy buenas referencias por parte de la Organización Internacional del Trabajo para poder realizar este tipo de proyectos sociales. Y estamos esperando que el tema del coronavirus termine para que ellos nos contactaron nuevamente para capacitar y enfocar ahora en el tema de las víctimas del conflicto armado en la capacitación. Entonces, la OIT no solamente es una organización internacional que está de lujo, ayuda a promover el trabajo digno en todos los países. Por eso es que ellos en esta época de coronavirus están más pendientes en garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores y que los estados no los pueden vulnerar. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy en el tema de las clases. Se encuentra ahora mismo en la plataforma lo referente al material. Se encuentra todo lo referente al material de esta semana, que del cual ustedes pueden consultarlo en pocas horas. También tendrán el video de la grabación para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, ahora mismo yo lo tengo que subir porque ya yo lo tengo aquí ya voy a terminar de realizar la importación. Aquí ustedes pueden encontrar el tema de la evolución, historia del constitucionalismo clásico, pueden ver los videos, las etapas constitucionales comparadas. Se van a leer este documento que se llama El Constitucionalismo Social y el Nuevo Derecho para contestar el foro que tienen que contestar. Y la actividad de la semana, realizar un cuadro comparativo de diferencias y semejanzas entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social.
y se basan en esa lectura. La Constitución de Colombia es producto de constitucionalismo social o también del clásico. Como nosotros estuvimos hablando en esta clase, ella tiene de ambas. Pero entonces cada uno de ustedes va a justificar la respuesta de cada constitución. Porque eso es un criterio, como les he dicho, es un criterio personal que ustedes todo el tiempo van a tener. Entonces, eso sería todo, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? ¿Algo que quieran aportar? Ashley salió. La verdad, Lisa fue. Bueno, entonces, señores, damos por finalizada la clase de hoy. Vamos a revisar todo lo que es referente. Todos ustedes me pueden escribir al grupo de WhatsApp o me pueden escribir al interno con respecto a lo que vamos a desarrollar las próximas semanas. Yo les voy a estar enviando la guía, compartiéndoles la guía que nosotros dejamos impresa para los estudiantes que realmente realizamos que no tienen conectividad, porque miren que ustedes en el día de hoy no se conectaron todos, entonces tenemos eso como una evidencia para que puedan ustedes trabajar. Muy buenos, jóvenes, muchas gracias y nos estamos hablando, nos vemos la próxima semana.